250.000 reales. Escribe ese número en un papel. Ahora hazme una pregunta honesta antes de seguir leyendo, antes de calcular cualquier cosa, antes de consultar a nadie. ¿Sabes realmente lo que ese número puede y no puede hacer por ti? No lo que sientes que puede hacer, no lo que te gustaría que hiciera, lo que matemáticamente, con los números que tengo frente a mí después de 60 años analizando capital, puede hacer en la economía brasileña de 2025. He cometido errores costosos en mi vida. Pocos. Pero los recuerdo todos. El error más común que he observado en personas que acumulan un patrimonio inicial no es invertir mal. Es confundir dos estados completamente distintos de la realidad financiera. Confundir tener dinero con no necesitar trabajar. Esa confusión destruye más patrimonio que los mercados bajistas, más que la inflación, más que los malos gestores. Porque cuando alguien cree que llegó a un destino que todavía no existe, deja de construir exactamente cuando más debería construir. Esa pausa prematura tiene un costo matemático brutal que voy a mostrarte en detalle. Empecemos con lo que 250.000 reales realmente generan. No lo que uno imagina que generan, lo que generan cuando los números trabajan sin emociones, sin esperanza, sin autoengaño. Si inviertes 250.000 reales de forma conservadora, mezclando renta fija de calidad como el Tesoro Directo, certificados de depósito bancario, letras de crédito inmobiliario y del agronegocio, un escenario razonable de largo plazo es entre 6 y 8% al año en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Voy a usar 6% real como base de cálculo, porque es el número honesto, no el número optimista. El número optimista es para los vendedores de cursos. El número honesto es para quien quiere saber la verdad. Con 6% real anual sobre 250.000 reales, tienes 15.000 reales al año de rendimiento real, 1.250 reales al mes. Pero aquí viene el primer corte que la mayoría ignora. Si retiras todo ese rendimiento mensualmente, tu capital no crece. Se mantiene nominalmente, pero la inflación lo erosiona en términos de poder adquisitivo real con el paso de los años. Para que el capital sobreviva décadas sin agotarse, los planificadores financieros serios, no los optimistas, los serios, recomiendan retirar no más del 4% anual. Ese es el número que ha resistido pruebas históricas en múltiples mercados durante décadas. 4% de 250.000 reales son 10.000 reales al año, 833 reales al mes. Ese es el número real, no 1.250, no 2.000, no 3.000. 833 reales mensuales es lo que 250.000 reales pueden pagarte de forma sostenible, sin que el capital se destruya con el tiempo. Ahora compara ese número con la realidad de vivir en el estado de Paraíba en 2025. El costo de vida promedio por persona en Paraíba ronda los 2.800 reales mensuales. Eso incluye alimentación, vivienda, transporte, salud básica, servicios. No es un estilo de vida lujoso, es el promedio estadual, lo que significa que 833 reales cubren aproximadamente el 29% de un costo de vida básico. Para una persona sola. Para una familia de 2 personas, ese porcentaje cae a menos del 15%. ¿Por qué la mayoría no hace este cálculo antes de decidir que ya puede dejar de trabajar? Porque el cerebro humano no está construido para pensar en tasas de retiro sostenibles. Está construido para ver un número grande y sentir alivio. 250.000 reales parece mucho dinero. Y en muchos contextos lo es. Pero sentir que es mucho y calcular cuánto genera mensualmente de forma sostenible son dos operaciones mentales completamente distintas. Y la mayoría solo hace la primera. En 1973, durante la primera gran crisis del petróleo,
observé algo que nunca olvidé. Personas que habían acumulado lo que en esa época parecía una fortuna considerable, llegaron a la conclusión prematura de que podían dejar de construir. Dejaron de trabajar, dejaron de invertir nuevo capital, vivieron de los rendimientos. 3 años después, con la inflación americana llegando a 11% anual, sus carteras estaban destruidas en términos reales. No porque hubieran invertido mal, porque habían confundido el tamaño nominal de su patrimonio con su capacidad real de sostenimiento a largo plazo. Ese error no es exclusivo de 1973. Lo vi en 2001, lo vi en 2008, lo veo en 2025, con números diferentes, pero con la misma psicología idéntica. Existe una regla práctica que uso desde hace décadas y que cualquier planificador financiero honesto conoce. Para calcular el patrimonio necesario para vivir permanentemente de las rentas, multiplica la renta mensual que deseas por 300. Ese número equivale matemáticamente a retirar el 4% anual de forma indefinida. Si quieres 2.000 reales al mes, necesitas 600.000 reales de patrimonio. Si quieres 3.000 al mes, necesitas 900.000. Si quieres 5.000 al mes, un número todavía modesto para una familia, necesitas 1,5 millones de reales invertidos. 250.000 reales, aplicando esa misma fórmula, generan una renta sostenible de 833 reales al mes. Exactamente lo que calculamos antes. La matemática no negocia. No tiene emociones. No te va a dar 3.000 porque te lo mereces o porque trabajaste mucho para llegar a 250.000. Te va a dar 833 porque eso es lo que el capital genera de forma sostenible al 4% anual sobre ese monto. Punto. Pero hay algo que cambia completamente la ecuación y que casi nadie calcula correctamente. La diferencia entre 250.000 reales estáticos y 250.000 reales que siguen creciendo mientras trabajas. Esa diferencia, medida en décadas, es la distancia entre la pobreza y la independencia real. Hagamos el cálculo que nadie hace. Imagina a 2 personas en São Bento hoy. Las 2 tienen 250.000 reales. La primera decide que ya es suficiente, deja de trabajar, retira los rendimientos mensualmente, para complementar algún ingreso mínimo o vive de forma muy ajustada. La segunda decide que 250.000 es una base excelente. Sigue trabajando, no toca el capital y aporta apenas 500 reales adicionales por mes durante los próximos 20 años mientras el capital crece al 6% real anual. Al cabo de 20 años, la primera persona sigue teniendo aproximadamente 250.000 reales en términos nominales, pero su poder adquisitivo real se ha erosionado dependiendo de cómo manejó los retiros. La segunda persona tiene algo completamente distinto. 250.000 reales al 6% anual durante 20 años sin tocarlos se convierten en 801.000 reales. Más los 500 reales mensuales aportados durante ese mismo periodo también al 6%, que suman otros 231.000 reales adicionales. Total aproximado después de 20 años de disciplina sin heroísmos, sin grandes sacrificios, sin estrategias sofisticadas, 1.032.000 reales. Con 1.032.000 reales al 4% anual sostenible, la renta mensual es de 3.440 reales. En São Bento, donde el costo de vida es sensiblemente inferior al promedio estadual de Paraíba, ese número empieza a acercarse a una independencia real. No perfecta, no lujosa, pero real. La diferencia entre esas 2 personas no fue inteligencia, no fue suerte, no fue herencia. Fue una decisión tomada en un momento específico sobre si 250.000 reales era el destino o el punto de partida. Esa decisión única, tomada hoy, vale 800.000 reales de diferencia en 20 años. Warren me preguntó algo en 1984 que nunca olvidé.
Estábamos discutiendo una inversión que parecía suficientemente buena para cerrar el análisis y seguir adelante. Me preguntó si suficientemente bueno era lo mismo que óptimo. Le dije que no, pero que a veces suficientemente bueno es lo único disponible. Me respondió que el problema no era conformarse con suficientemente bueno cuando es lo único disponible. El problema era conformarse con suficientemente bueno cuando todavía tienes capacidad de construir algo mejor. 250.000 reales en Brasil en 2025 es suficientemente bueno. Pero si tienes menos de 55 años y capacidad de seguir aportando, no es lo óptimo disponible para ti todavía. Ahora te voy a hacer una pregunta incómoda. Si sabes que 250.000 reales generan 833 reales mensuales de forma sostenible, y sabes que el costo de vida en tu región supera los 2.800 reales, ¿qué parte de tu cerebro te convenció de que ese patrimonio era suficiente para dejar de trabajar? No te estoy juzgando. Estoy describiendo un mecanismo psicológico que tiene nombre en la literatura académica. Se llama sesgo de confirmación aplicado a las finanzas personales. El cerebro busca evidencia que confirme lo que quiere creer. Quiere creer que 250.000 es libertad. Entonces encuentra argumentos para sostener esa creencia y descarta los cálculos que la contradicen. Daniel Kahneman, con quien tuve el placer de intercambiar ideas en varias ocasiones antes de su muerte, documentó este fenómeno con precisión quirúrgica. Los seres humanos somos extraordinariamente malos evaluando probabilidades y resultados futuros cuando tenemos una preferencia emocional por un resultado específico. Y todos tenemos una preferencia emocional muy fuerte por creer que ya llegamos, que ya podemos descansar, que el sacrificio terminó. Esa preferencia nos hace calcular mal, interpretar mal, decidir mal. En 1987, el lunes 19 de octubre, el mercado americano cayó 22% en un solo día. Berkshire tenía efectivo. Compramos. La mayoría de los inversores que ese año habían decidido que ya tenían suficiente para vivir de rentas, vieron sus carteras perder entre 1/5 y 1/3 de su valor en semanas. Algunos nunca se recuperaron completamente porque habían estructurado sus retiros asumiendo valores de capital que ya no existían. El mercado no les preguntó si podían permitirse esa caída. Simplemente cayó, y los números cambiaron independientemente de sus planes, sus necesidades y sus esperanzas. Esto me lleva a algo que la mayoría de los análisis sobre patrimonio mínimo para la independencia financiera ignoran completamente. El riesgo de secuencia de retornos es el enemigo invisible de quien decide vivir de rentas con un capital ajustado. Y con 250.000 reales en Brasil, ese riesgo es particularmente peligroso. El riesgo de secuencia funciona así. Imagina que tienes 250.000 reales y decides retirar el 4% anual. 10.000 reales por año, 833 reales por mes. En condiciones normales, con retornos positivos sostenidos, el capital sobrevive décadas. Pero si en los primeros 3 años de retiro el mercado cae 20, 30 o 40%, el daño es irreversible. No porque el mercado no se recupere. El mercado históricamente siempre se ha recuperado. El problema es que, mientras el mercado se recupera, tú sigues retirando. Retiras capital depreciado. Cada retiro que haces durante una caída consume más unidades de capital que el mismo retiro hecho en condiciones normales. Y ese capital consumido durante la caída no participa de la recuperación posterior. Hagamos el cálculo concreto. 250.000 reales. Caída del 30% en el primer año. Algo perfectamente normal históricamente en activos de renta variable. El capital cae a 175.000 reales. Tú retiras 833 reales ese mes y los siguientes.
24 meses de retiros durante la caída y recuperación consumen 20.000 reales de capital ya depreciado. Cuando el mercado se recupera completamente 2 años después, tu capital base no es 250.000 reales recuperándose. Es algo cercano a 155.000 reales recuperándose. Nunca vuelves al punto de partida. Ese es el riesgo de secuencia. Silencioso, matemáticamente brutal, y completamente ignorado por quien calcula únicamente el retorno promedio, sin considerar la variabilidad temporal de esos retornos. Warren y yo aprendimos esto de una forma diferente, desde el lado del inversor que compra durante las caídas en lugar del lado del rentista que vende durante ellas. Pero la lección es la misma. El orden en que ocurren los retornos importa tanto como el promedio de esos retornos. Un inversor que obtiene menos 10% el primer año y más 20% el segundo, termina en un lugar completamente diferente que uno que obtiene más 20% el primer año y menos 10% el segundo, incluso si el promedio aritmético es idéntico. La secuencia lo cambia todo. Para alguien en São Bento, con 250.000 reales, esto tiene una implicación práctica muy específica. Si ese patrimonio está concentrado en renta variable o en activos que pueden fluctuar significativamente, la decisión de dejar de trabajar y vivir de retiros expone el capital a un riesgo de secuencia con poco margen de error. Un periodo de 2 o 3 años de retornos negativos, combinado con retiros mensuales, puede reducir permanentemente la capacidad generadora del capital a niveles que ningún periodo posterior de retornos positivos puede compensar completamente. La solución que los planificadores financieros serios recomiendan para mitigar este riesgo tiene un nombre simple: reserva de liquidez estratificada. No todo el capital en activos de retorno máximo. Una porción, equivalente a entre 2 y 3 años de gastos, en activos de máxima liquidez y mínima volatilidad. Tesouro Selic, cuentas de alta liquidez, instrumentos de renta fija de corto plazo. Esa reserva actúa como amortiguador. Durante las caídas del mercado, retiras de la reserva líquida y no del capital invertido. Das tiempo al capital invertido para recuperarse sin sangrar unidades durante la caída. Con 250.000 reales y un costo de vida de 833 reales mensuales sostenibles, 2 años de reserva líquida representan 20.000 reales. Eso deja 230.000 reales para inversiones de mayor retorno. El sistema funciona matemáticamente, pero nota lo que implica en términos de estilo de vida. 833 reales mensuales en São Bento en 2025. No es una vida cómoda sin ingresos adicionales de ninguna fuente. Es una contribución relevante a una vida que requiere otras fuentes de ingreso para funcionar. Compara eso con lo que sucedió con una familia específica que conozco bien. No por nombre, sino por patrón. Porque he visto este patrón repetirse en diferentes décadas y geografías. Acumularon lo equivalente a su número mágico personal. Dejaron de trabajar. Los primeros 2 años fueron satisfactorios. Los rendimientos eran positivos, los retiros funcionaban, la sensación de libertad era real. En el tercer año llegó una crisis, no catastrófica, no del nivel de 2008, simplemente una corrección moderada del 20% combinada con un gasto inesperado de salud. El capital cayó, los retiros continuaron por necesidad, y la recuperación posterior fue incompleta. 10 años después de haber declarado su independencia financiera, el capital real ajustado por inflación era menor que cuando empezaron. No porque hubieran hecho algo dramáticamente mal, porque el margen era demasiado estrecho para absorber la variabilidad normal de la vida y los mercados sin deteriorarse irreversiblemente. Esto me lleva al concepto que más me importa comunicar hoy. La diferencia entre el número que te hace sentir libre y el número que matemáticamente te hace libre. Son casi siempre distintos. Y la brecha entre ellos
tiene un costo que se paga en décadas perdidas de capitalización, no en meses. El número que te hace sentir libre es personal, emocional, subjetivo. Para algunas personas es 100.000 reales, para otras es 250.000, para otras es 1.000.000. Ese número dispara una respuesta en el sistema límbico, la parte del cerebro que procesa emociones, que se traduce en alivio, en sensación de llegada, en relajación de la guardia. El problema es que el sistema límbico no sabe calcular tasas de retiro sostenibles, no conoce el riesgo de secuencia, no entiende la inflación compuesta a 30 años. Solo sabe que el número se ve grande y eso se siente bien. El número que matemáticamente te hace libre es el resultado de multiplicar tu costo de vida mensual real por 300. Para alguien en São Bento, con un costo de vida individual de 2.000 reales mensuales, ese número es 600.000 reales. Para alguien con costo de vida de 2.500 reales, es 750.000. Para una familia de 2 personas con costo combinado de 4.000 reales mensuales, es 1.200.000 reales. Esos son los números reales. No los números que se sienten bien. Los números que funcionan matemáticamente cuando el mercado cae, cuando los gastos de salud llegan inesperadamente, cuando la inflación acelera durante 2 años consecutivos. 250.000 reales en ese contexto no es el destino. Es el punto donde la construcción empieza a tener inercia propia. Es el momento donde el capital empieza a trabajar con suficiente masa para que los rendimientos sean perceptibles. Es una base excelente. Pero una base no es una casa terminada. En 1965, cuando Warren empezó a gestionar el capital de Berkshire Hathaway con una base relativamente modesta, nadie habría predicho que 60 años después la acción valdría más de $700.000 por unidad. La razón no fue genialidad exclusiva, aunque genialidad hubo. La razón fue no confundir ningún punto intermedio del camino con el destino. En 1970, con Berkshire ya valiendo considerablemente, Warren no declaró que era suficiente. En 1980, tampoco. En 2000, tampoco. Esa disciplina de no confundir el punto intermedio con la llegada es lo que transforma bases sólidas en independencia real. Ahora quiero mostrarte algo que cambia la perspectiva completamente. El costo real de retirarse con 250.000 reales en lugar de esperar hasta 600.000. No en términos abstractos, en términos de lo que pierdes matemáticamente por esa decisión específica. Supón que tienes 40 años hoy, 250.000 reales acumulados y 2 opciones. Opción 1. Declares independencia ahora, dejas de aportar capital nuevo y vives con los 833 reales mensuales sostenibles más cualquier trabajo ocasional o ingreso alternativo mínimo. Opción 2. Reconoces que 250.000 es una base excelente pero no el destino. Sigues trabajando y aportando 1.500 reales mensuales adicionales durante 15 años más, mientras el capital crece sin retiros al 6% real anual. Al cabo de 15 años, con la opción 2, los 250.000 reales iniciales se han convertido en 600.000 reales solo por el efecto del crecimiento compuesto sin aportaciones, más los 1.500 reales mensuales aportados durante 15 años al mismo 6%, que generan otros 435.000 reales adicionales. Capital total, a los 55 años, 1.035.000 reales. Renta mensual sostenible al 4% anual, 3.450 reales. En São Bento, con un costo de vida moderado, eso es independencia real, no parcial. Real. El costo de la opción 1 frente a la opción 2 no es solo la diferencia entre 833 reales y 3.450 reales mensuales.
Es la diferencia entre depender de ingresos alternativos, siempre, y no depender de nada nunca. Entre tener margen para absorber imprevistos y no tenerlo. Entre poder elegir cómo y cuánto trabajar, y no poder elegir nada, porque el capital base no alcanza sin complemento permanente. La mayoría no hace este cálculo porque requiere aceptar una conclusión incómoda, que todavía no llegaste, que el camino tiene más trecho, que el alivio que sientes con 250.000 reales, aunque real y legítimo, no equivale a la independencia matemática que crees haber alcanzado. Aceptar eso requiere un tipo particular de honestidad intelectual, que es escasa precisamente porque duele, y el cerebro humano evita el dolor con una eficiencia extraordinaria. Kahneman y Tversky demostraron en 1979 que las pérdidas duelen aproximadamente el doble que lo que placen las ganancias equivalentes. Esa asimetría psicológica tiene una consecuencia directa en las decisiones de independencia financiera prematura. Reconocer que 250.000 reales no es suficiente para dejar de trabajar se percibe psicológicamente como una pérdida de la narrativa que construiste sobre tu propio progreso, una pérdida de la sensación de llegada. Y el cerebro evita esa pérdida narrativa con la misma intensidad con que evitaría una pérdida financiera real. Entonces, racionaliza. Entonces construye argumentos para sostener la conclusión que quiere. Entonces, ignora los cálculos que la contradicen. He visto este mecanismo funcionar en personas extraordinariamente inteligentes. No es un defecto de inteligencia. Es un defecto de arquitectura cerebral que todos compartimos sin excepción. La diferencia entre quien toma decisiones financieras buenas y quien toma decisiones financieras malas no es la ausencia de este sesgo. Es la construcción deliberada de sistemas que obligan al cálculo honesto antes de que el sesgo pueda operar. Uno de esos sistemas es precisamente lo que estoy haciendo contigo ahora. Forzar el cálculo completo antes de que la emoción cierre el análisis. 250.000 reales generan 833 reales mensuales sostenibles. El costo de vida en Paraíba ronda los 2.800 reales por persona. La brecha es de 1.967 reales mensuales que deben venir de algún otro lugar de forma permanente si decides no seguir construyendo capital. Esa brecha, capitalizada a lo largo de 20 años, representa una cantidad de trabajo adicional permanente que probablemente supera con creces el trabajo que habrías necesario hacer durante los próximos 5 años para cerrar la brecha del capital definitivamente. En otras palabras, la decisión de dejar de trabajar con 250.000 reales en lugar de continuar hasta 600.000 no te libera del trabajo. Te condena a una forma diferente y más precaria de trabajo indefinido para cubrir la brecha permanente entre lo que el capital genera y lo que la vida cuesta. Permíteme ser más concreto. Si la brecha mensual es de 1.967 reales y debes cubrirla con alguna forma de ingreso alternativo, trabajo ocasional, servicios independientes, actividades menores, estás comprometiendo aproximadamente 23.604 reales anuales en trabajo que no has eliminado de tu vida. Solo lo has transformado. Has transformado trabajo estable y predecible en trabajo inestable y dependiente de tu capacidad física y mental continua. A los 40 años, eso puede parecer manejable. A los 60, con la salud cambiando y las oportunidades laborales reduciéndose, esa misma necesidad de cubrir una brecha mensual de casi 2.000 reales puede convertirse en una trampa de la que es muy difícil salir. Compara eso con el escenario alternativo. 5 años más de trabajo disciplinado, aportando capital nuevo consistentemente mientras los 250.000 reales crecen sin interrupciones. Al final de esos 5 años, el capital base habrá crecido a aproximadamente 335.000 reales,
solo por el efecto del 6% compuesto, sin contar las aportaciones nuevas. Si durante esos 5 años aportaste 2.000 reales mensuales adicionales, que es una aportación modesta pero consistente, eso añade otros 139.000 reales. Capital total aproximado después de 5 años adicionales de disciplina, 474.000 reales. Renta mensual sostenible al 4%, 1.580 reales. Todavía no es independencia completa para un costo de vida de 2.800 reales. Pero la brecha se ha reducido de 1.967 reales a 1.200 reales. Y el capital sigue creciendo. En 1972, cuando compramos See's Candies por $25 millones, el argumento en contra de la compra era que el precio parecía alto para una empresa de confitería en California. El argumento a favor era que See's tenía poder de fijación de precios casi ilimitado, clientes fieles que compraban por emoción y no por precio, y una marca que generaba flujo de caja predecible año tras año. Decidimos comprar no porque el precio fuera barato, sino porque el activo tenía capacidad de seguir generando durante décadas sin requerir capital adicional significativo. Hasta hoy, See's nos ha pagado más de $2.000 millones en dividendos sobre una inversión inicial de 25 millones. Pero la lección que me interesa aplicar aquí es diferente. Si en 1972 hubiéramos declarado que 25 millones era suficiente capital para Berkshire y hubiéramos dejado de buscar y construir, esos 2.000 millones de dividendos nunca habrían existido. El punto de suficiencia prematura tiene un costo compuesto que solo se ve con claridad mirando hacia atrás desde décadas después. Tú no puedes mirar hacia atrás desde décadas después. Pero puedes hacer el cálculo ahora, con honestidad, sin que el sesgo de confirmación cierre el análisis antes de que los números terminen de hablar. Déjame darte ahora algo concreto. No filosofía, no provocaciones. Un mapa de uso específico para 250.000 reales en Brasil en 2025 que maximiza la probabilidad de llegar a la independencia real en el menor tiempo posible sin sacrificar la estabilidad presente. El primer elemento es la reserva de emergencia, entre 6 y 12 meses de gastos, en un activo de liquidez diaria y rendimiento competitivo. En Brasil, eso significa Tesouro Selic, o un fondo de renta fija referenciado al Selic con liquidez diaria. Con un costo de vida de 2.800 reales mensuales, 12 meses de reserva son 33.600 reales. Ese dinero no está para crecer agresivamente. Está para que nunca necesites vender inversiones de largo plazo en un momento inoportuno porque llegó un gasto inesperado. El segundo elemento es el núcleo de capitalización de largo plazo. Los 216.400 reales restantes después de constituir la reserva de emergencia. Ese capital va a trabajar en instrumentos que combinen seguridad, liquidez razonable y retorno real positivo. En Brasil, en 2025, eso puede incluir Tesouro IPCA, más con vencimientos entre 2030 y 2035. Certificados de depósito bancario de bancos medianos con cobertura del Fondo Garantizador de Créditos hasta 250.000 reales por institución, y letras de crédito inmobiliario y del agronegocio que ofrecen exención de impuestos sobre la renta para personas físicas. Este núcleo no se toca, no genera retiros mensuales, crece compuesto mientras el tiempo hace su trabajo silencioso e implacable. El tercer elemento es el flujo de ingreso activo optimizado. Aquí es donde la mayoría comete el error conceptual más costoso. Creen que la meta es eliminar todo ingreso activo lo antes posible. Error. La meta es reducir la dependencia del ingreso activo gradualmente, a medida que el capital pasivo crece para reemplazarlo. Durante los próximos 5 a 10 años,
Mientras el núcleo de capitalización trabaja sin interrupciones, el ingreso activo tiene una función específica y limitada: cubrir el costo de vida sin tocar el capital. Aportar capital nuevo al núcleo cuando sea posible. Nada más. No necesitas ganar mucho. Necesitas ganar suficiente para que el capital no sangre durante la fase de construcción. En São Bento, donde el costo de vida es sensiblemente inferior al promedio estadual de Paraíba, este cálculo es más favorable que en Recife o João Pessoa. Un ingreso activo de 2.000 a 2.500 reales mensuales, que puede generarse con trabajo de medio tiempo, servicios independientes, actividades comerciales pequeñas o cualquier combinación de fuentes, cubre el costo de vida y permite que el capital crezca intacto. Esa combinación, capital creciendo sin retiros más ingreso activo cubriendo gastos corrientes, es la estructura que genera independencia real en el menor tiempo posible para alguien con 250.000 reales de base. Hagamos el cálculo de ese escenario específico. 216.400 reales invertidos al 6% real anual sin retiros. Aportaciones adicionales de 500 reales mensuales. Un número conservador y alcanzable incluso con ingresos modestos. Horizonte de 10 años. Los 216.400 reales se convierten en 387.200 reales por el efecto del compuesto. Los 500 reales mensuales aportados durante 10 años añaden otros 81.300 reales. Capital total, después de 10 años, 468.500 reales, sin contar la reserva de emergencia, que también habrá crecido. Renta mensual sostenible al 4% anual, 1.561 reales. Con un costo de vida de 2.000 reales en São Bento, la brecha restante es de apenas 439 reales mensuales. Eso no es dependencia. Eso es un trabajo ocasional mínimo o simplemente ajustar levemente el estilo de vida. La independencia práctica está alcanzada. Y si en lugar de 10 años extiendes la disciplina a 15, el resultado cambia dramáticamente otra vez. El capital base crece a 616.000 reales. Las aportaciones acumuladas llegan a 143.000 reales adicionales. Total, 759.000 reales. Renta sostenible al 4%, 2.531 reales mensuales. En São Bento, con costos de vida moderados, eso es independencia completa, sin brechas, sin dependencia de ingresos alternativos, sin vulnerabilidad ante imprevistos razonables. La distancia entre donde estás hoy, con 250.000 reales, y ese punto de independencia completa no es una eternidad. Es 15 años de disciplina sin heroísmos. 500 reales mensuales de aportación. Capital intacto sin retiros durante la fase de construcción. Eso es todo. No requiere talento especial. No requiere suerte. No requiere conocimiento sofisticado de mercados. Requiere únicamente no cometer el error de confundir el punto intermedio con el destino. A mis 99 años, puedo decirte con la certeza que solo dan las décadas que el arrepentimiento financiero más común que he observado no es haber perdido dinero en una inversión mala, es haber detenido la construcción demasiado pronto. Haber declarado suficiencia en un punto que era excelente, pero no definitivo. Haber cambiado el modo de construcción por el modo de consumo antes de que el capital tuviera la masa suficiente para sostenerse sin deterioro ante la variabilidad normal de la vida. El mercado brasileño tiene características específicas que hacen este error particularmente costoso. Brasil ha experimentado períodos de inflación extraordinaria a lo largo de su historia. Entre 1980 y 1994, la inflación acumulada fue de tal magnitud que destruyó completamente el patrimonio de quienes mantuvieron activos nominales sin protección contra la inflación.
El Plano Real de 1994 estabilizó la situación. Pero la memoria institucional de esa destrucción debería recordarle a cualquier brasileño que la inflación no es un concepto abstracto de los libros de economía. Es una fuerza que ha borrado patrimonios enteros en este país dentro de la memoria de personas que hoy tienen 50 o 60 años. En ese contexto, 250.000 reales sin mecanismo de protección inflacionaria incorporado y sin masa crítica suficiente para absorber períodos de inflación acelerada es un patrimonio vulnerable. No inútil. No insignificante. Vulnerable. La diferencia entre vulnerable y sólido en términos de patrimonio brasileño está aproximadamente en el rango de 600 a 800.000 reales, dependiendo del costo de vida específico de cada persona y región. Eso no significa que 250.000 reales no sea un logro extraordinario. En un país donde más del 60% de la población no tiene ningún tipo de reserva financiera, haber acumulado 250.000 reales representa disciplina, sacrificio y decisiones correctas, sostenidas en el tiempo. Ese mérito es real e innegable. Pero el mérito de haber llegado aquí no cambia la matemática de lo que este capital puede y no puede generar de forma sostenible. El mérito es emocional. La matemática es neutral, no negocia con ninguno de los dos. Quiero hablar ahora de algo que raramente aparece en las discusiones sobre independencia financiera y que considero tan importante como la matemática del capital. El costo psicológico de la dependencia financiera parcial crónica, porque ese es exactamente el estado en que queda quien declara independencia con 250.000 reales en Brasil. No independiente, no dependiente, parcialmente dependiente de forma permanente. Y ese estado tiene costos que los números no capturan completamente, pero que la experiencia de décadas observando personas y decisiones sí captura. La dependencia financiera parcial crónica significa que nunca puedes cerrar completamente la puerta al trabajo por necesidad. Significa que una enfermedad prolongada, un periodo de menor capacidad de generación de ingresos, un gasto extraordinario no planificado, puede convertir la dependencia parcial en crisis real. Significa que las decisiones cotidianas, desde cambiar de ciudad hasta apoyar económicamente a un familiar, quedan condicionadas por la fragilidad estructural del capital base. Significa que la libertad que creías haber comprado con 250.000 reales es en realidad una libertad parcial, condicionada, revocable, ante el primer imprevisto significativo. He observado que esta condición, la dependencia parcial crónica, genera un tipo particular de ansiedad financiera que es cualitativamente diferente y en muchos casos peor que la ansiedad de quien todavía está en modo de construcción activa. Quien construye activamente tiene un horizonte claro, un número objetivo, una dirección definida. La ansiedad tiene objeto y solución. Quien vive en dependencia parcial crónica tiene una ansiedad sin objeto claro porque la situación no es dramáticamente mala, pero tampoco es estructuralmente sólida. Es la ansiedad de lo suficientemente bueno que podría deteriorarse en cualquier momento. Warren describió algo similar cuando hablábamos sobre la diferencia entre empresas con ventajas competitivas duraderas y empresas mediocres que sobreviven sin prosperar. Las empresas mediocres, decía, requieren atención constante, esfuerzo permanente, intervenciones frecuentes para mantenerse a flote. Las grandes empresas generan resultados superiores precisamente porque no requieren esa atención constante. El capital bien estructurado funciona igual. Un patrimonio que supera el umbral de independencia real genera tranquilidad estructural que no requiere intervención ni vigilancia ansiosa permanente. Un patrimonio por debajo de ese umbral requiere exactamente esa atención constante que creías haber eliminado al declarar independencia prematuramente. Existe una tabla que uso mentalmente desde hace décadas y que sintetiza,
lo que he estado explicando de forma más directa. Para cada nivel de costo de vida mensual en reales, el patrimonio mínimo necesario para independencia real al 4% anual sostenible. Costo de vida de 1.500 reales mensuales. Patrimonio necesario 450.000 reales. Costo de 2.000 reales mensuales, 600.000 reales. Costo de 2.500 reales mensuales, 750.000 reales. Costo de 3.000 reales mensuales, 900.000 reales. Costo de 4.000 reales mensuales, 1.200.000 reales. Costo de 5.000 reales mensuales, 1.500.000 reales. 250.000 reales aparece en esa tabla como el patrimonio correspondiente a un costo de vida de 833 reales mensuales. En São Bento, con infraestructura urbana básica disponible, sin alquiler si tienes vivienda propia, con costos de alimentación inferiores a los de las capitales, 833 reales mensuales cubre aproximadamente gastos mínimos de subsistencia. No un estilo de vida. Subsistencia mínima. Esa es la frontera real que 250.000 reales delimita sin ingresos complementarios. Ahora te voy a decir algo que cambia el análisis completamente si tienes vivienda propia pagada. Porque la vivienda propia transforma el cálculo de independencia financiera de una manera que la mayoría subestima sistemáticamente. En una ciudad como São Bento, el alquiler de una vivienda básica puede representar entre 700 y 1.200 reales mensuales. Si tienes vivienda propia pagada, ese costo desaparece de tu ecuación de gastos. Tu costo de vida real cae dramáticamente. Un costo de vida que sin vivienda propia sería de 2.500 reales, puede reducirse a 1.400 o 1.500 reales mensuales con vivienda propia. Con un costo de vida de 1.500 reales mensuales, el patrimonio necesario para independencia real es 450.000 reales, no 600.000 ni 900.000. La brecha entre 250.000 reales actuales y ese objetivo de 450.000 es de 200.000 reales adicionales. Esa diferencia, al 6% compuesto anual sin aportaciones, se cierra en aproximadamente 9 años. Con aportaciones modestas de 1.000 reales mensuales, se cierra en menos de 6 años. 6 años de trabajo adicional disciplinado con vivienda propia y costos de vida moderados en São Bento, puede ser la distancia real entre donde estás hoy y la independencia matemática genuina. No décadas, no una eternidad. 6 años. Haber cruzado la línea matemática real. Hay un último ángulo de este análisis que no he tocado todavía y que considero el más importante de todos para alguien en tu situación específica. El arbitraje geográfico interno dentro del propio Brasil. No hablo de mudarse a otro país, aunque esa opción existe y es matemáticamente poderosa para quien la considera seriamente. Hablo de algo más accesible e inmediato. La diferencia brutal entre el costo de vida en diferentes ciudades y regiones de Brasil y cómo esa diferencia transforma completamente el cálculo de independencia financiera. São Bento está en el interior de Paraíba. El costo de vida allí es genuinamente inferior al de Recife, al de Fortaleza, al de São Paulo, al de Río de Janeiro. Esa diferencia no es marginal, es estructural y significativa. Alguien que construyó su patrimonio trabajando en São Paulo o Río, con costos de vida de 5 a 6.000 reales mensuales, y luego se establece permanentemente en una ciudad del interior del noreste, con costos de vida de 1.500 a 2.000 reales mensuales. Ha realizado un arbitraje geográfico que multiplica efectivamente el poder de su capital, sin añadir un real al patrimonio nominal. Un patrimonio de 250.000 reales que genera 833 reales mensuales sostenibles cubre el 55% de un costo de vida de 1.500 reales. El mismo patrimonio en São Paulo,
con costo de vida de 5.000 reales, cubre apenas el 16% del costo de vida. El capital es idéntico. La independencia que genera es radicalmente diferente dependiendo de dónde vives. Esta es quizás la variable más poderosa y menos discutida en la planificación de independencia financiera brasileña. En 1997, cuando empecé a observar con más atención los patrones de independencia financiera en diferentes geografías americanas, noté que los casos más exitosos raramente involucraban los mayores patrimonios. Involucraban la combinación más inteligente entre patrimonio disponible y costo de vida elegido. Personas con patrimonios modestos, que habían tomado decisiones geográficas estratégicas, vivían con más tranquilidad estructural que personas con patrimonios 3 veces mayores, atrapadas en costos de vida urbanos elevados que consumían todo el rendimiento y más. Brasil en 2025 ofrece una de las mayores disparidades de costo de vida entre regiones de cualquier país grande del mundo. La diferencia entre vivir en Leblon, en Río de Janeiro, y vivir en São Bento, en Paraíba, no es solo cultural o climática. Es una diferencia de 3 a 4 veces en el costo de vida mensual para un estándar de vida comparable en términos de comodidad real. Esa disparidad es una herramienta financiera extraordinariamente poderosa para quien la usa conscientemente. Si ya estás en São Bento, ya tienes esa ventaja incorporada en tu ecuación. Tu número objetivo de independencia es más bajo que el de alguien en São Paulo. Tu capital de 250.000 reales ya está más cerca de ese objetivo en términos relativos que lo que el número absoluto sugiere. Pero más cerca no es igual a llegado, y la diferencia entre más cerca y llegado tiene un costo matemático que ya hemos calculado en detalle. Déjame hacer ahora una síntesis de todo lo que hemos analizado, no para consolar ni para motivar, sino para que la imagen completa quede absolutamente clara antes de cualquier decisión. 250.000 reales hoy en Brasil generan 833 reales mensuales de forma sostenible indefinidamente al 4% anual. Ese número cubre subsistencia mínima en São Bento si tienes vivienda propia y sin dependientes. No cubre un estilo de vida cómodo. No tiene margen para imprevistos significativos. No es independencia real. Es una base extraordinaria que con disciplina de 5 a 15 años adicionales puede convertirse en independencia real, dependiendo de tu costo de vida específico, tu capacidad de aportación y las decisiones que tomes sobre estilo de vida y geografía. El patrimonio mínimo para independencia real en São Bento, con vivienda propia y costo de vida de 1.500 reales mensuales, es 450.000 reales. Con aportaciones de 1.000 reales mensuales al 6% anual sobre la base actual, llegas a ese número en aproximadamente 5 años y 7 meses. 5 años y 7 meses es la distancia real entre donde estás y la independencia matemática genuina, asumiendo condiciones moderadas y disciplina consistente sin heroísmos. El costo de no esperar esos 5 años y 7 meses es permanecer indefinidamente en dependencia parcial crónica, con una brecha mensual de entre 600 y 1.000 reales que debe cubrirse con trabajo permanente, vulnerable a cualquier imprevisto que la arquitectura actual del capital no puede absorber sin deterioro estructural. Esta es la elección real. No es entre libertad y esclavitud. No es entre descanso y sufrimiento. Es entre 5 años más de construcción disciplinada que termina en independencia real y permanente, o la declaración prematura de independencia que perpetúa la dependencia parcial indefinidamente. Son 2 caminos. Los números de cada uno son claros. La elección es tuya y solo tuya. A mis 99 años, he aprendido que las decisiones financieras más importantes raramente se parecen a decisiones financieras cuando las tomas.
Se parecen a decisiones sobre comodidad inmediata versus incomodidad futura, sobre alivio presente versus solidez permanente, sobre la narrativa que quieres creer hoy versus la matemática que determinará tu realidad en 10 y 20 años. La claridad sobre cuál de esas dimensiones estás optimizando en cada decisión es el único antídoto real contra el autoengaño financiero que destruye patrimonios silenciosamente, sin dramas, sin crashes espectaculares, solo con la erosión gradual e inexorable de un capital que nunca alcanzó la masa crítica necesaria para sostenerse solo. Los números no te odian ni te quieren. No saben quién eres ni cuánto trabajaste para llegar hasta aquí. Solo saben hacer lo que hacen, crecer cuando no los tocas, deteriorarse cuando los consumes antes de tiempo, multiplicarse cuando les das el tiempo suficiente para que el compuesto haga su trabajo completo. La única decisión que puedes tomar, que cambia lo que esos números harán por ti en las próximas décadas, es si los tratas como el destino que ya alcanzaste o como la base del destino que todavía estás construyendo. Esa pregunta no tiene respuesta correcta universal. Tiene una respuesta correcta para ti, en tu geografía específica, con tu costo de vida real, con tu horizonte de tiempo y tu tolerancia a la dependencia parcial crónica. Los cálculos que hemos hecho hoy te dan todos los elementos para encontrar esa respuesta sin autoengaño. Lo que hagas con ellos depende únicamente de tu honestidad intelectual frente a los números, no frente a mí, no frente a nadie más, frente a los únicos jueces que importan en las finanzas personales y que nunca mienten, ni negocian, ni se apiadan. Los números.